Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel García Benítez. Curso el primer semestre en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla, de la clase de Química a cargo del Dr. Erwin García Hernández. Hoy les vengo a exponer el tema de elementos químicos y su clasificación. ¿Qué son los elementos químicos? Se denomina elementos químicos a la materia que está compuesta de un mismo tipo de átomo. Esto quiere decir que no debe confundirse a los elementos con las sustancias simples, ya que en ciertos casos dos o más átomos de un mismo tipo pueden agruparse de manera distinta. Por ejemplo, aquí nos muestra a partir de dos átomos de oxígeno pueden exponerse dos sustancias simples, como es ozono O3 y oxígeno molecular, que es O2. Su origen de los elementos químicos se forman, hasta donde se sabe, en el interior de las estrellas. Estas formadas por fusión y fisión atómica, que a su vez se forman cada vez elementos más pesados, llamados nucleosíntesis. ¿Qué es nucleosíntesis? Es un proceso por el que las reacciones nucleares transforman unos elementos químicos en otros. Así podemos encontrar también elementos, ya sean las estrellas grandes o pequeñas, rayos cósmicos, supernovas o hechos por el hombre. A continuación, la presentación de los elementos químicos. Son representados mediante una o dos letras o ya sea símbolos o siglas que resumen el nombre entero del átomo. Como podrán ver en la imagen, puede ser representado por una letra o ya sea dos letras, como en los ejemplos de aquí abajo nos muestra que el oxígeno se puede representar por O, su símbolo, mercurio Hg y boro B. Abundancia de los elementos químicos. Existen en la actualidad 118 elementos químicos conocidos, entre los naturales y los artificiales. Los primeros tienden a hallarse en estado puro, como por ejemplo el hielo atmosférico o formados compuestos químicos, igual como el hierro, rara vez estado puro. Y los elementos artificiales son los más bien inestables y a menudo liberan cantidades de energía y materia, en este caso radiactividad, que son peligrosos para la salud, aquí como lo muestra en las imágenes. Bueno, a continuación, la tabla periódica de los elementos, que fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869. En la actualidad, emplearon una versión nueva en la que figuran los elementos recientes sintetizados y sirven de herramienta para el estudio químico y atómico de la naturaleza, como la tabla, o como actualmente la conocemos, que viene en la tabla símbolo, valencia, su número atómico de cada elemento químico y sus clasificaciones de cada elemento.
Ahora hablaré de la clasificación de los elementos químicos. Pueden clasificarse en base a sus propiedades. Como los metales, son aquellos elementos sólidos a temperatura ambiental, densos y muy buenos conductores de calor y electricidad. Los no metales son esenciales para los sistemas biológicos compuestos orgánicos. Metaloides, se les conoce como semimetales. Halógenos, suelen formar iones moleculares cargadas eléctricamente. Gases nobles, componen la mayoría de sus propiedades físicas y son sumamente estables. Como aquí se muestran las imágenes, sus clasificaciones de los elementos químicos, los metales, que se encuentra el litio, sodio, potasio, rubidio. Otros de los que se encuentran son berilio, magnesio, calcio o radio. En los metaloides se encuentra el boro, silicio, germanio, arsénico. Y en los no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo. En los halógenos podremos encontrar flúor, cloro, bromo, yodo. Y en los gases no nobles gases está el helio, neón, argón, critón, xenón y radón. Estas son las clasificaciones de los elementos químicos como se muestra en las tablas. Y bueno, aquí son algunos de los elementos químicos, de los que son más comunes o conocidos o que más se utilizan en la química y en otras materias, como por ejemplo el oxígeno, su símbolo es O, carbono, C, hidrógeno, H, helio, es He, nitrógeno, N. Otros que podemos encontrar son el oro, Au, plata, Ag, platino, Pt, cloro, Cl, flúor, F, neón, Na. Estos son algunos de los elementos más conocidos y más utilizados